Hoy vamos a hablar otro aspecto de la termodinámica metalúrgica y en particular de lo que son los diagramas de Kellogg y el diagrama Yasawa. Estos fueron desarrollados en los años 70 y nos permiten explicar los procesos pirometalúrgicos industriales a partir de la termodinámica. ¿Sí? En particular, el diagrama Yasawa nos sirve para ver cómo se da la conversión de la mata, tanto la separación de la escoria de nuestro metal blanco como la conversión del cobre. Nuestros diagramas de Kellogg, ¿verdad? Son diagramas de tres componentes. Por un lado tenemos nuestro metal y por otro lado la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de azufre, y esto nos da los equilibrios entre los diferentes óxidos y sulfuros que compongan nuestro sistema. Los diagramas de Kellogg parten de considerar que el diagrama de Ellingham es un diagrama de fases, como ya lo habíamos explicado en algún video anterior, y si incorporamos la escala de logaritmo de presión parcial de azufre, o lo que sería el diagrama de Ellingham para sulfuros, tendríamos en tres dimensiones un diagrama como el que se está mostrando. De ahí, a una determinada temperatura, podemos establecer las zonas de predominio de los diferentes óxidos, sulfuros y el metal de interés, y es lo que nos da nuestro diagrama de Kellogg. Si analizamos la parte del diagrama de Ellingham, en este caso para el cobre, pues podemos establecer las zonas en las cuales están en equilibrio los diferentes óxidos de cobre. Si esto lo llevamos a nuestro sistema de tres dimensiones, incorporando los sulfuros, la cobalina, la calcosina, podemos desarrollar, en este caso a 1100 grados, nuestro diagrama de Kellogg para el cobre, para sus óxidos y sulfuros a esta temperatura fija. Entonces, nuestro diagrama de Kellogg va a ser un diagrama ternario en el cual tenemos un componente y la presencia de otros dos elementos, en este caso los que constituyen nuestra atmósfera, el azufre y el oxígeno. Para la construcción de un diagrama de Kellogg es importante establecer nuestros equilibrios de reacción entre el metal y el óxido de los diferentes óxidos que se puedan formar, siempre siguiendo la escala de nuestros estados de oxidación. El estado menos oxidado, el metal, va en la parte inferior izquierda del diagrama. Hacia arriba voy a tener el primer óxido, la primera valencia, 1 más, 2 más, 3 más, 4 más, y así voy a ir subiendo en el diagrama para plantear los diferentes equilibrios. Hacia el lado derecho voy a tener los equilibrios del metal con el sulfuro, los diferentes sulfuros que se puedan formar, partiendo con el 1 más, 2 más, 3 más, dependiendo los estados de oxidación que sean estables para cada uno de los metales que estamos considerando. Un gran error que se comete cuando se trata de dibujar un diagrama de Kellogg es trazar todos los equilibrios de hacia un lado, hacia el otro, y después tratar de ir separando las fases que están presentes. Es un gran error porque este revoltijo que generamos aquí es exageradamente complicado el poder separar las fases que están presentes. Para poder trazar adecuadamente nuestro diagrama de Kellogg, lo que tenemos que hacer es seguir un orden, y este orden se da partiendo por el equilibrio entre el metal y el óxido de menor estado de oxidación, luego este óxido con el siguiente óxido de estado de oxidación, hacia el lado derecho los sulfuros, el metal con el sulfuro de menor estado de oxidación, luego los otros sulfuros, y luego establecer los equilibrios entre óxidos y sulfuros, de tal manera que vayamos siguiendo el orden planteado en esta figura y sin lugar a dudas vamos a poder trazar nuestro diagrama. Es importante que una vez que hemos establecido una zona de predominancia, en este caso con mis fracciones 1 y 2 para el equilibrio del metal, no prolonguemos las líneas indiscriminadamente, porque esto no me plantea el equilibrio, puesto que ya se cruzaron dos líneas de equilibrio y ya sé en qué zona es estable
nada más el metal. Y después tengo que ir delimitando dónde es estable cada óxido, dónde es estable cada sulfuro, siguiendo este orden, y eso nos va a dar una construcción de nuestro diagrama de Kellogg de manera bastante sencilla. Ahora bien, dentro de nuestro diagrama de Kellogg es importante incluir una reacción fundamental, que es la reacción entre el azufre y el oxígeno para formarnos SO2. El logaritmo de la constante de equilibrio para esta reacción va a estar dado por el logaritmo de la presión de CO2 menos 1/2 del logaritmo de la presión de azufre menos el logaritmo de la presión de oxígeno. Y aquí vamos a hacer una suposición importante. Vamos a considerar la presión parcial de la sumatoria de todos los compuestos que tienen oxígeno. Esto es el oxígeno mismo, su presión parcial, más la presión de SO2, más la presión de SO3, y cuando yo estoy haciendo mi proceso en aire, esta suma me va a dar 0.21, que es el contenido del oxígeno en el aire. Ese oxígeno se puede convertir en SO2 y en SO3, pero la sumatoria de los tres siempre va a ser 0.21 por la estequiometría de la reacción. De tal manera que la presión de SO2 la puedo expresar como 0.21 menos la presión parcial de oxígeno si considero que la presión de SO3 es despreciable. Sustituyendo este valor de presión de SO2 como 0.21 menos presión de oxígeno en la constante de equilibrio de nuestra reacción, nos queda todo en función de la presión de azufre y la presión de oxígeno. Por tanto, esos valores de presión parcial de oxígeno y presión parcial de azufre los puedo integrar en mi diagrama de Kellogg, y eso va a corresponder a la línea que tenemos trazado en rojo, que es la sumatoria de presión de oxígeno con la presión de azufre igual a 0.21. Esto es mi isobara cuando yo llevo a cabo mi proceso con aire. Esto me indica que a 900 grados, si yo introduzco en un horno el sulfuro de cadmio en presencia de aire, este se va a convertir gradualmente en óxido de cadmio, que sería el producto de la tostación del sulfuro de cadmio a 900 grados centígrados. Esto lo puedo extrapolar a otros óxidos. Aquí tenemos superpuestos los equilibrios entre diferentes sulfuros y diferentes óxidos para el zinc, para el hierro, para el níquel, para el cromo y para el cobre. Y asimismo tenemos trazado en rojo nuestra isobara para la sumatoria de presión de oxígeno y presión de azufre de 0.21. Y entonces esta línea roja que tenemos trazada en el diagrama nos dice que, por ejemplo, el sulfuro de hierro, nuestra pirita, se va a convertir en magnetita durante el proceso de tostación. El sulfuro de zinc, nuestra galena, se va a convertir en óxido de zinc. Nuestro sulfuro de níquel va a pasar a óxido de níquel. El sulfuro de plomo tenemos la posibilidad de convertirlo a plomo a 1027 grados centígrados. Sin embargo, si seguimos este proceso de oxidación, nuestro producto final va a ser el óxido de plomo. En el caso del sulfuro de cobre, al llevar a cabo su conversión con aire, este se va a transformar en cobre, y es el proceso industrial que conocemos de la conversión de la mata en nuestros hornos convertidores o en nuestro horno flash a cobre metálico. Si yo llevo a cabo un exceso en la oxidación del cobre, voy a tener la formación de óxido de cobre. Si profundizamos en nuestro diagrama ahora de cobre, hierro, azufre, oxígeno, en este caso a 827 grados centígrados, podemos ver que la calcopirita CuFS2 se va a transformar primero en una bornita y en magnetita. Y posteriormente, al seguir el proceso de oxidación siguiendo nuestra isobara marcada en rojo, vamos a tener una zona de equilibrio en la cual voy a tener el sulfuro de cobre con la magnetita. Esto es lo que se da, el equilibrio que se da en nuestro proceso de fusión de cobre inicial, en la cual vamos a escorificar, ya sea con sílice o con óxido de calcio o ambos, nuestra magnetita para separarla. Y posteriormente nuestro sulfuro de cobre
va a ser convertido a cobre metálico al seguir nuestro proceso de oxidación. Si nos pasamos, vamos a generar en nuestra escoria ferritas de cobre y magnetita residual si la separación hubiera sido 100% eficiente, y estos se van a ir a la escoria, y es por eso que muchos procesos reciclan esta escoria con ferritas al proceso de fusión para llevar a cabo nuevamente la conversión y eliminar el cobre en la escoria de fusión. Aquí tenemos presente nuestro diagrama de hierro y sulfuros de hierro, con el cual, integrado con el diagrama de Kellogg que hemos visto de cobre, tendríamos un sistema de dos componentes en presencia de un tercero, que puede ser el azufre o el oxígeno, y podemos tener aquí nuestro diagrama de fases en función del contenido de hierro, logaritmo de la presión de azufre, y ver en qué zonas tenemos la presencia de cobre líquido, la presencia de la mata y del hierro. Un diagrama más complejo nos daría la presencia del cobre con sus óxidos de cobre, las ferritas de cobre, las espinelas con hierro que se pueden formar en nuestra escoria en el proceso de conversión de cobre. Analizando el proceso, tenemos que nosotros alimentamos nuestro sulfuro, componente compuesto de cobre, hierro, azufre, ¿sí?, a nuestro proceso de tostación y fusión, y de aquí vamos a separar, ¿verdad?, nuestra mata, básicamente con contenidos entre un 40 y 70 y tantos % de cobre, 30% de hierro, 30% de azufre, y de ahí los vamos a llevar a nuestro proceso de conversión. Aquí es importante tener las presiones parciales que se llevan a cabo a 1250 grados. La presión parcial de oxígeno es del orden de 10 a la menos 9, 10 a la menos 11. La presión de azufre de 10 a la menos 7 durante nuestro proceso de fusión. En el proceso de conversión, también a 1250 grados, las presiones parciales de oxígeno andan entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7. Si consideramos estas presiones parciales en nuestro diagrama de Yasawa, tenemos que para presiones de azufre de 10 a la menos 2 y del orden de 10 a la menos 9, 10 a la menos 10, tenemos aquí indicado en rojo donde se está llevando a cabo nuestro proceso de fusión de la mata y la conversión del hierro a óxido de hierro, que va a ser escorificado, y podemos graficar también en nuestro diagrama los contenidos de cobre en la mata para finalmente tener nuestro sulfuro de cobre, que va a pasar a nuestro proceso de conversión, que se lleva a cabo a presiones parciales de azufre del orden de 10 a la menos 7, presiones parciales de oxígeno de 10 a la menos 8, y aquí tenemos representado también el contenido de azufre que vamos a tener final en nuestro cobre y el contenido de oxígeno. Estos se contraponen: a mayor contenido de oxígeno tengo menor contenido de azufre, pero estaría yo oxidando mi cobre y tendiendo a la formación de óxido de cobre en la parte superior. Concluyendo, aquí podemos ver cómo nuestro diagrama de Kellogg y nuestro diagrama de Yasawa nos ayudan para determinar cuáles son las fases presentes tanto en un proceso de tostación como en un proceso de conversión para la obtención de nuestro metal primario, que posteriormente va a ser refinado. Espero que esta información les sea de utilidad y no se olviden darle clic en seguirnos en este canal de YouTube, y si les gustó el video, pues manita arriba, y si no, podemos aceptar cualquier crítica, cualquier comentario para enriquecer los materiales que estamos subiendo a esta página. Muchas gracias por su atención y espero verlos pronto en alguna otra de nuestras cápsulas de termodinámica metalúrgica. Muchas gracias.